presenta WowMX.tv. Muy buenas tardes, espectadores. Hoy tengo una persona bastante interesante, mucho que platicar y además es admirable. Es un gran empresario, comunicólogo, planificador de estrategias y una manera de manejar la mercadotecnia impresionante. Les presento con muchísimo gusto y orgullo a Alejandro Quintero. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola, ¿cómo estás? Estaba pidiendo un vaso de agua porque tenía la boca seca. No, hombre, no te preocupes, está perfecto, bienvenidísimo. Perdón, te agarré ahí a la mitad. No, aquí estamos. Alejandro, bienvenido a Rompehielos. Qué padre que estés aquí. Qué importante me siento de que me des tu tiempo. Y pues justo como estábamos platicando hace ratito, quiero que me platiques tu historia. ¿Qué ha sido ser este gran empresario tan mediático, controversial, con tantos éxitos? Y pues, si quieres, vámonos para atrás. Comunicólogo, ¿no? De la Ibero. Y de ahí, ¿qué sigue? ¿Cómo empieza tu carrera profesional? Pues mira, la verdad, yo, después de que me corrieron de todas las escuelas de la primaria, la secundaria, de pronto encontré en la universidad, encontré una cosa muy importante, porque yo venía de puras escuelas de hombres, y de pronto llegué a la Ibero y mi carrera pues era muy divertida porque había muchas mujeres. Y dije, ¿qué es esto? El paraíso terrenal. Bueno, ahí nos conocimos mi esposa y yo en 1969 y somos compañeros de generación, ¿no? Entonces, bueno, pues mi carrera empieza muy divertida, luego me volví grillo estudiantil y fui presidente de los estudiantes de la Ibero, en fin. Y después de ahí dije yo, me voy a dedicar a hacer maestrías y doctorados porque está más padre eso que trabajar, ¿sí? Pero bueno, pues resulta que de pronto me enteré que la vida hay que ganársela, ¿no? Entonces, dije, bueno, pues ¿cómo? Si yo soy el líder estudiantil de la Ibero y yo lo que quiero es ser académico, no sé qué tanta estupidez. Sí, y entonces, pues la realidad me ganó y entonces dije, no, pues tengo que ir a pedir trabajo. Y pues el primer trabajo que conseguí fue de vendedor. Hice mi solicitud en Colgate-Palmolive. Entonces, pues ya llegué yo a Colgate-Palmolive y entonces yo quería entrar al departamento de mercadotecnia porque mi papá había sido importante ahí en Colgate, entonces dije, bueno, pues esto. La noche anterior a mi entrevista le decía yo a mi papá, oye, ayúdame, ¿cómo se saca un porcentaje? Porque no sé nada de eso, ¿no? Pues en la Ibero, la carrera de comunicación es yo de hecho la escogí porque no tenía nada serio, o sea, no tenía matemáticas, no tenía estadística, no tenía nada, era puro desmadre. Sí, de Entonces, acuerdo. digo, bueno, ahora ya más o menos saben para qué sirve la carrera. Cuando yo estudié, pues la verdad no sabía nadie para qué era, ¿no? Era una cosa rara ahí. Pero como mi papá trabajaba en lo que era Telesistema Mexicano y ahora Televisa, pues yo decía esto, pues está padre, ¿no? O sea, no. Bueno, cuando voy a hacer mi primera solicitud de trabajo, pues mi papá en la noche anterior me enseñó a hacer un porcentaje. Esto ya te estoy hablando que tenía yo 24 años y no sabía yo sacar un porcentaje. Porque la carrera de comunicación es un océano de conocimientos de 1 centímetro de profundidad, ¿no? O sea, los comunicólogos hablamos de todo y sabemos de muy poco. Entonces, así era yo. Y además, en donde realmente aprendemos a hacer todo ya es en la cancha. O sea, sí, la universidad es un poco trámite porque comunicación es práctico, es hacer el artículo, es agarrar una cámara, es todo. Entonces, sí, exacto. Hasta que no estás en el campo, no aprendes bien lo que es la comunicación, por así decir. Bueno, eso yo estoy convencido. Y ahora con esto de la pandemia, que mis nietas toman clase online, ¿sí? Yo pienso que va a tener una transformación muy grande todo el sistema educativo, ¿no? Porque la educación a distancia va a acabar. Hay mucho desacuerdo en esto que voy a decir, pero yo pienso que la única cosa para la que sirve la escuela es para hacer amigos y hacer y conocer gente y desarrollar ciertas habilidades de supervivencia, ¿no? Porque siempre te va a tocar el bully, el maestro gandaya. Entonces, para lo que sirve la escuela, en mi experiencia, es simplemente para darte armas para sobrevivir, ¿no? Porque tienes que volverte un negociador, tienes que volverte, o sea, tienes que sobrevivir, es como una selva.
Es Estoy de para lo que acuerdo. yo creo que sirve la educación formal. Y lo demás, la verdad, yo que soy del siglo XX, la educación memorística pues es completamente inútil, ¿no? O sea, te dejaban una tarea, tenías que ir a la biblioteca Franklin, dejar tu licencia, sacar el libro, llegar a tu casa, leer el libro, ¿no? Entonces, todo este tiempo, pues era un tiempo perdido. Ahorita, pues con el ecosistema digital, pues, no tienes que hacer nada de eso, ¿no? Entonces, el conocimiento así propiamente de datos y de cuestiones, digamos, académicas, pues lo tienes al acceso de la computadora. Lo que yo creo que va a acabar siendo es un híbrido entre el contacto social y, y la educación formal. Ahí ando viendo yo un proyecto de eso precisamente, pero bueno, no es el tema. Bueno, la cosa es que me contrataron en Colgate Palmolive, me dijeron que me iban a pagar 3,000 pesos de sueldo, y entonces yo les dije, oiga, es que yo me voy a casar y pues yo con 3,000 pesos pues no me alcanza, ¿no? Entonces, pues déjenme ver. Entonces, pero por lo pronto se tiene que quitar la barba, porque en esos tiempos, en 1960, somos de la generación esa que rompió mucho de lo establecido. O sea, se rompió el paradigma de la falda tableada de las mujeres y del copete con vaselina de los hombres, y vino una generación muy disruptiva, ¿no? Que es la generación de los baby boomers, y vinieron muchos movimientos sociales en el 68, en Francia, en muchos lados. Entonces, hubo una ruptura una ruptura de lo que existía, o sea, se rompió un paradigma. En ese momento, pues yo llego a Colgate Palmolive con barba, greña, y entonces me dicen, mire, nosotros vendemos productos de belleza e higiene, entonces, pues primero tiene que quitarse su barba, ¿no? Pues yo me sentía como ultrajado, ¿no? O sea, ¿cómo? Pues estamos ya los hippies y la libertad y ¿cómo? O sea, esto es un atentado contra, bueno, total, pues sí, pero yo necesito trabajar. Entonces me quité el bigote, vi otra vez, y entonces me dijeron, bueno, pues ya hablé y le vamos a dar 5,000 pesos en lugar de 3,000, ¿sí? Pero le quiero recordar que le dije que se quitara la barba. Entonces, pues por favor, venga sin barba. Entonces yo me sentí absolutamente ultrajado y violado, pero pues me la quité, ¿no? Entonces, bueno, entonces me dijeron, mire, antes de entrar, además yo tenía la percepción de venir recomendado, porque mi papá había sido, pues así súper picudo en Colgate Palmolive, y luego pues el que estaba de presidente, pues había, o sea, tal, entonces me veían como el recomendado. Y entonces los recomendados siempre pagan el doble, ¿no? Porque cuando Sí. eres el recomendado, dicen, ok, está bien, pero te la vas a comer. Y entonces me dijeron, bueno, pues primero te vas a ir a un entrenamiento de vendedor, ¿no? Entonces, pues preséntate en tal lugar a tal hora, a las 8 de la mañana. Me dieron mi cajón, un cajón así grande donde venía mi libreta de pedidos, mi engrapadora, mis cartulinas, mi blog de recibos, y ya. Entonces empecé de vendedor. Y luego me mandaron de vendedor a un territorio en Ciudad Juárez. Entonces ahí me fui en mi bocho a Ciudad Juárez. Mi novia, actual esposa, pues se cortaba las venas porque pues la boda creo que era 3 meses después o 4 meses después, ¿no? Entonces, pues, ¿qué va a pasar? Pues no sé, le dije, pues, ¿y cuánto tiempo va a estar allá? No, pues no sé, ¿no? Entonces, pues muy angustiante todo el asunto, pero ahí aprendí la segunda cosa que he aprendido importante en mi vida. Venía yo obviamente me pusieron a trabajar, ahora sí que con el más bajo del más bajo, ¿no? O sea, a pisar la calle. Y yo, antes de que me fuera a Ciudad Juárez, entonces iba yo con el vendedor que era el gordo Pesqueira. Él manejaba, estábamos en el centro, todavía existía lo que es ahora la central de abastos, era la Merced. Y entonces la Merced, pues estaban en la calle, como dice en la India, el que haya ido a la India, pues ya sabe que ahí hay changos, elefantes, perros, personas, o sea, pues así era la Merced, sin los elefantes. Entonces, pues ahí iba yo con el gordo Pesquera, iba él manejando su bocho, y como hay mucho tráfico, venía leyendo el Libro Vaquero, su revista, ¿no? El Libro Vaquero. Y yo venía junto, ¿no? Entonces él aceleraba y luego en el alto se ponía a leer su Libro Vaquero. Entonces ya llegamos a un puesto,
bueno, la Merced Chica, porque había la Merced donde los principales mayoristas de México y luego hay la Merced Chica donde los changarros, digamos. Pues ahí venía yo atrás de Pesquera y pasamos por un puesto donde pues, seguramente no saben cómo es esa cosa, porque ya no es ahora hay supermercados, pero bueno, ponían en el frente de la tiendita el frijol, el maíz, todas las cosas ahí con el precio arriba, ¿no? Todavía se ven algunos mercados. Y entonces, pues yo venía atrás de Pesquera y entonces se voltea y le grita al dueño de la tienda, ¿tienes frijol Veracruz? Yo dije, pues nosotros vendemos pastas de dientes, ¿no? Pero, ¿tienes frijol Veracruz? Sí. ¿A cómo? A 6 pesos el kilo. Bueno, ahorita vengo. Y ya nos dimos la vuelta a la calle de atrás. O sea, veníamos por Uruguay, haz de cuenta que nos dimos la vuelta a la calle de atrás, a otro puesto igualito. Y le dijo, tengo frijol Veracruz a 6.50. Y entonces él se ganó, se ganó 50 centavos. Él ni sembraba frijol, ni vendía frijol, pero él sabía quién compraba y quién vendía. ¿Sí? Bueno, ¡Ole! esto no se me olvida, porque ese señor lo que sabía era quién compraba y quién vendía. ¿Sí? No tenía nada que ver con su trabajo, nada. Pero él le preguntó a alguien que si tenía una cosa que sabía que alguien necesitaba, ¿sí? Y él se ganó un dinero en medio. Bueno, esos son las ventas y esos son los negocios. Los negocios, en mi clase más importante de mercadotecnia y de ventas que he tenido en mi vida fue esa experiencia en la que en una cuadra un cuate se ganó 50 centavos en cada kilo de frijol, que no tiene nada que ver con él. Entonces eso a mí me marcó mucho, y me marcó mucho en la vida en el sentido de decir, si tienes un cliente, tienes un negocio. Si no tienes un cliente, no tienes ningún negocio. O sea, si tienes ideas, no tienes un negocio. Si tienes ganas, no Oh. tienes un negocio. Tienes un negocio si tienes un cliente. Y un cliente es el que está dispuesto a pagar por algo que tú tienes o tú haces. Nada más, es todo. O sea, entonces, pues para mí no hay tratado de mercadotecnia más grande que decir, a ver, ¿qué quiere un cliente? Pues entonces vamos a buscar qué hacemos para que ese cliente tenga lo que quiere, ¿no? Entonces, parece una babosada, pero así de sencilla es la vida, ¿eh? Así de Y así sencilla es la vida. entonces, con esa lección, lo exponencializaste a todo lo que hiciste Bueno, lo durante vas a toda tu... ver, no es que de ahí me volví teórico del asunto, o sea, vas acumulando experiencias, pero experiencias que me dieron algo que no me dio la carrera. O sea, a mí la carrera me dio, digamos, ese perfil mamón que tienen los que estudian y se sienten expertos, ¿no? Entonces te vuelves opinador. Teníamos entonces un maestro que todavía es una leyenda, que era Julio Scherer. Julio Scherer García era el director del Excelsior en la época de Luis Echeverría, que era un presidente, digamos, extraño. Y entonces era un periódico muy crítico en una época en la que no había, vamos a decir, libertad real de expresión, era la época del prismo autoritario, pues. Y entonces, pues, le quitaron el periódico y luego hizo una revista que todavía existe, que es Proceso, ¿sí? O sea, cuando les quitaron ese periódico, entonces formaron una revista que es Proceso, que hasta el día de hoy sigue siendo una revista, digamos, de pues no es de disidencia, sino de no decir las cosas las oficiales, o sea, dice cosas, revela, un poco también lo que hace Loret, ¿no? Entonces, en otro medio, pero esa es la historia. La cosa es que fuimos a ver a Julio Scherer García, gran leyenda del periodismo, y entonces nos dijo, ahí fuimos, yo iba, en esa época fumaba mota. Entonces, pues yo iba como diciendo, pues, no, pues está bien, ok, vamos a ver a este viejo, ¿no? Y ahí nos dijo, miren, compañeros, no sean opinadores. Opinadores hay muchos. Busquen la verdad, sean reporteros, porque la verdad no es evidente. La verdad ahí está, pero hay que encontrarla, ¿sí? Pero no sean opinadores, no sean opinólogos, de esos hay muchos. Busquen mejor la verdad, y la verdad solamente se tiene encontrándola, sean reporteros. También eso no se me olvida.
también eso no se me olvida. Porque después cuando me ha tocado dar clases, pues también eso les digo, a ver, y entonces, es que yo sé de muy buena fuente. No, no, a ver, ¿cuál es tu muy buena fuente? No, es que la manicurista de una señora, no, así, no es así, no es así. O sea, tienen que entrenarse en la vida para resolver asuntos contradictorios, porque siempre de un asunto hay 2 o 3 versiones del mismo asunto, ¿sí? Entonces, la única manera de profundizar en algo es entender los diferentes puntos de vista y ponerte desde el otro lado, porque el otro lado también tiene razón, ¿no? Como dicen, hasta un reloj descompuesto 2 veces al día tiene razón. Entonces, hay que entender el otro lado. Pues mira, técnicamente ya no, hicimos un relevo ahí pues, generacional y tratando de que la empresa ya no sea una empresa familiar. Y de hecho la compañía tal cual ya decidieron cambiarle el perfil completamente y hicieron una nueva que se llama MIMA, Mercadotecnia y Medios Alternos, porque pues el nombre TV Promo ya suena viejo, suena a los 80s. Cañón, sí es cierto. Cuando hablas de televisión y que hablas de promociones, pues estás hablando del siglo pasado, literal. O sea, esas eran 2 palabras importantes, pues cuando empezamos a hacer todas estas cosas, y pues muchas las hice junto con tu papá, bueno, pues la televisión era el medio, y este asunto de las promociones, pues también. Entonces, pues la empresa pues se llamó TV Promo, o sea, tenía televisión y promociones. Ahora eso pues es un poco obsoleto, ¿no? Con el online, con todo este multimedia, los medios que ya no hay un medio dominante, ahora hay muchísimas plataformas, entonces pues suena viejo hablar de televisión y promociones, ¿no? Entonces esto ahora se llama Mercadotecnia y Medios Alternos. Y medios alternos, pues son todos los que se te ocurran, ¿no? O sea, el tuyo, pues todos los medios que puedan transportar información de un emisor a un receptor, y eso pues ya es un mundo completamente distinto, ¿no? Entonces, la verdad, yo cuando interacciono con el equipo, que son gente, yo siempre he tratado en todos lados de tener un perfil de equipo de gente muy joven. A mí no me gusta o nunca me gustó contratar o traer gente de otros medios o de otras empresas, de agencias de promociones, porque yo siempre he preferido formar equipos, ¿no? Formar gente. Y de hecho, las primeras generaciones que yo tuve en TV Promo en 1980, pues pura gente que yo me saqué de la Ibero, que no habían tenido ningún otro trabajo. Entonces esa primera generación fue, y bueno, y después así más o menos se fue quedando, porque esos primeros equipos, pues luego fueron integrando a los cuates de ellos, y entonces pues fue un equipo que se fue haciendo de pura gente que se formó ya en la práctica, y no que venían de otro lado, sino saliendo de la universidad. Entonces pues tiene sus ventajas y desventajas. Las desventajas es que hace muchos corajes, porque pues obviamente es un asunto de prueba y error, ¿no? Entonces, bueno, y yo ahí les decía, miren, pues es mejor equivocarse que no hacer nada, ¿no? Porque pues si se equivocan, pues lo arreglamos, y luego ya para la siguiente, pues ya saben en dónde no hay que equivocarse. Entonces siempre ese fue el modelo de negocio en ese sentido, y hasta la fecha eso sí he tratado de preservar, eh, que sea gente joven, que sea gente que tenga ganas de ser disruptor, eh, gente que tenga ganas de ser inconforme, ¿sí? Porque la base de la creatividad, la base de los negocios es la inconformidad. Eso yo se lo oí a un señor con el que me peleaba yo mucho, pero lo respeté mucho, fue don Lorenzo Servige, que era absolutamente, él hablaba con Dios todos los días, ¿no? El problema es que Dios sí le contestaba. Entonces él traía una cruzada moral muy fuerte contra los medios. En ese tiempo, pues contra Televisa. Entonces, de pelearnos, hice muy buena amistad con él. Mm.
pues él ya tenía, cuando eso pasó, ya andaba en sus 80 altos, ¿no? Y se presentaba a la oficina y llegaba, oiga, pues que lo busca don Lorenzo Servig. ¿Cómo? Y ya salió yo por don Lorenzo. Y entonces llegaba y me decía una serie de cosas de que la televisión era una depravación y todo lo que salía ahí era inmundo. Y entonces me aventaba todo un rollo muy grande. Y yo le decía, mire, don Lorenzo, pues la verdad yo estoy de acuerdo con usted. Yo pienso igual que usted en muchas cosas, ¿no? Todavía no tenía nietas, pero digo, pues mi hija, pero nosotros somos un medio, ¿no? Entonces, pues, la mitad de la gente piensa como usted, pero la otra mitad piensa lo opuesto a usted, ¿no? Entonces, pues nosotros no, pues por mucho que yo crea en lo que usted dice, pues hay gente muy distinta a usted. Bueno, total, era un pleito constante. Estaba su hijo Daniel, que ahora es el presidente de Bimbo, estaba empezando, estoy hablando de 1997, él estaba empezando de presidente de la compañía. Ya don Lorenzo se estaba retirando y entonces pues le hablaba y le decía, oye, pues tu papá vino a romper relaciones con Televisa, porque no sé qué, y luego nos hizo un bloqueo cuando el programa de Big Brother, daba una guerra tremenda a don Lorenzo. Ah. Y le hablaba a él personalmente a los anunciantes para decir, si se anuncian ahí los vamos a boicotear, y formó una asociación que no sé si todavía existe, que se llama para lo mejor en los medios o algo así. Entonces, ellos eran como tenían un monitoreo de todo lo que pasaba en los medios, en la televisión, y luego me mandaban un video de todas las cosas que ellos consideraban que era moralmente inaceptable. Y entonces, pues era muy divertido, bueno, no era divertido, pero bueno, tenían una gente dedicada completamente a ver todo el día televisión y para seleccionar lo que ellos consideraban los antivalores que iban a corromper a la sociedad y tal. Entonces, pero le aprendí una cosa. Un día nos llega una invitación a los que eran los Cuatro Fantásticos de Televisa, Emilio Azcárraga, Pepe Bastón, Bernardo Gómez, Alfonso Dangoitia, y yo que era el achichincle de ellos, y entonces le iban a dar a don Lorenzo Servig el premio al emprendedor del año. Entonces, pues ya con mucha flojera nos pusimos smoking, y ahí estábamos los Fantásticos y yo con nuestras respectivas esposas, mentando madres, y bueno, y de pronto pues ya le tocó hablar al homenajeado. Se para don Lorenzo y dice, voy a improvisar, y rompe lo que estaba escrito. Dije, órale. Y se aventó un discurso muy padre, porque, y luego dice, a mí me preguntan que cómo se llega a ser emprendedor, o sea, cuál es el secreto de ser emprendedor. O sea, ¿por qué me dan un premio a mí por ser el emprendedor del año, un viejito de 80 y tantos años? Entonces, a mí me preguntan por cómo hay que hacerle para ser emprendedor. Y dijo, para ser emprendedor hay que estar inconforme, porque los que emprenden una cosa son los que no están conformes con lo que hay. Y la única manera de ser emprendedor es no ser conforme. Y yo eso la verdad es lo que creo. Entonces, a mí me gusta mucho rodearme de la gente que es disruptiva, la gente que se atreve a llevarme la contraria, que pues, es muy difícil llevarle la contraria a una gente como yo. Entonces, yo aprecio mucho cuando pues, gentes así, chavos, que llegaban a mi oficina en Televisa, que era muy intimidante, que era una oficina grandotota, así, se sentía, diría Pedro Torres, el power de Televisa. Y yo tenía una oficina muy ostentosa porque don Emilio Azcárraga, papá, había dicho que la oficina más importante en Televisa era la de ventas. Y entonces, pues hizo una oficinota gigante. De hecho, yo creo que era la mejor oficina de todo Televisa. Wow. Pero era porque así la hizo don Emilio, que dijo, aquí es a donde vienen los clientes y lo más importante en la empresa son las ventas. Todo lo demás es para vender. Uh-huh. Y bueno, entonces el que entraba a mi oficina, que era muy intimidante, yo, pues a mi oficina entraba no para grillarse a alguien o para resolver un problema, ¿no? Nadie. Pero cuando alguien entraba a decirme, oiga, pues es que yo he estado pensando que eso pues, lo estamos haciendo mal porque no sé qué.
Y entonces, ok, gracias. Una de esas personas me pedía cita, era como, no sé, así como 5 niveles o 6 niveles abajo de mi posición, o sea, se saltaba 5 jefes para entrar a mi oficina, y entraba, y entonces decía, pues a tus órdenes, güey. No, pues es que mire, yo creo que, no sé, está bien, güey. Soy. Y me dejaba pensando, ¿eh? A lo mejor el 95% de las cosas que me decían eran puras babosadas, pero el 1, 2, 3% de las cosas que me decían sí me dejaban pensando. Entonces, a mí me gusta mucho ese perfil de equipo de la gente que se atreve a decir. Y no hay muchos, ¿eh? No hay muchos que se atrevan. Entonces, a mí me gustan los disruptores, me gustan los atrevidos, me gustan los que hacen. Yo hago todos los días, como disciplina, algo que me dé miedo, todos los días. Todos los días. O sea, todos los días trato de hacer deliberadamente algo que me dé miedo. Hay cosas que te dan miedo involuntariamente, pero yo, desde cosas muy, muy grandes hasta ponerme un pantalón a ver si todavía me queda, ¿no? Pero lo hago disciplinadamente, algo que me dé miedo todos los días, porque cuando tienes miedo y puedes vencer tus miedos, pues es un asunto que te da mucha salud mental, o sea, dices, puedo dominar mis miedos, ¿no? Y pues todos tenemos miedos. Entonces, Sí. cuando alguien sale y vence el miedo de entrar a la oficina del enojón de Quintero, pues se necesita valor. Bueno, no sé por qué me metí ahorita en esa parte. Eh, yo la verdad, Pero también hablando de que contratabas jóvenes, siento que los jóvenes eran los que hacían eso, porque, bueno, claro, siento que de mi claro, experiencia laboral, luego no estás entendiendo quién es esa persona, como que lo ves como una persona más y entonces tienes el valor por la ignorancia, por la inocencia, y vas y te metes exacto a la oficina y de repente me ha pasado tiempo después, digo, ¿cómo me atreví a decirle a ese cuate cuando era el non plus ultra? Y yo pues se lo voy a decir. Y yo creo que esa gente es la que entraba a tu oficina, como que sabían que eras Alejandro Quintero, que tenías un superpuesto, pero no con esa respeto que probablemente los que ya habían pasado o conocen la historia decían, ¿cómo te atreviste? ¿No? O sea, creo que es parte de la inocencia del joven. sí, pero te voy a decir una cosa, puede ser que la primera vez sea por inocente, ¿sí? Pero el que repetidamente vence ese miedo sabiendo, Mm, eso es lo que si tú a la gente que llega a hacer una disrupción, porque el que te llega y te presenta un asunto que pensó que debía hacerse de otra manera, y hace esa disrupción y tú lo aplastas, pues ya quitaste a un agente de cambio, ¿no? O sea, una persona inconforme es un agente de cambio, un agente de cambio en el sentido de que son los que transforman el mundo. Si tú lo aplastas en la primera vez que entró, pues estás inhibiendo a alguien que podría crecer por ese camino, ¿no? Entonces, al que la primera vez entra y lo aplastas, pues no es muy formativo, ¿no? Entonces, o como cuando alguien hacía un error, yo decía, bueno, a ver, claro. pues ya, a ver, ya la cagaste, ¿ok? Ahora vamos a ver cómo lo arreglamos, ¿no? Ahora vamos a ver cómo lo arreglamos. O sea, pues ya ni modo, así pasó. Ahora pues, vamos a ver cómo lo arreglamos y pues con cargo a la experiencia la próxima vez pues, no hay que hacerlo de esa manera, hay que hacerlo de otra manera. Entonces vas haciendo equipos de alto rendimiento, la verdad, o sea, vas haciendo equipos muy comprometidos entre ellos, ¿no? Se forma como una especie de... A mí me han acusado de ser muy selectivo, muy elitista, ¿sí? Que yo tengo equipos muy compactos, ¿no? O sea, no, y sí, es cierto, o sea, sí, probablemente es un defecto o no sé qué sea, pero yo, por ejemplo, el tiempo de los casi 18 años que estuve en Televisa, pues yo tenía un montón de responsabilidades y yo la verdad tenía 4 gentes, o sea, 4 gentes que hacían las cosas, ¿no? Yo mi Wow. escritorio, si tú entrabas a mi escritorio, no tenía un papel arriba del escritorio, no tenía un papel. Entonces, cuando me decían, y bueno, ¿y cuál era tu trabajo? Pues mira, mi trabajo era hacer favores y pedir favores y resolver problemas, ¿no? Entonces, pues mi trabajo no me permite tener un montón de papeles encima de mi escritorio, porque mi trabajo es resolverle problemas al que llega, ¿no? Entonces, tenía yo uno de mis subordinados muy querido, pero yo ya le dije, a ver, no voy a decir el nombre, porque todavía está ahí. Dije, a ver, tú y yo no tenemos nada en común, o sea, nada.
O sea, tus gustos hasta de vestir son distintos a los míos. O sea, yo, la verdad, no comulgo con nada de lo que tú haces. O sea, yo no estoy de acuerdo en que pases todos los días a las 8 de la mañana por cada oficina, porque esto no es una primaria. Entonces, y que dejes una notita que pasaste a las 8 de la mañana. Y luego, que si alguien viene, una mujer venga de jeans, la regresas a que se cambie, ¿no? Bueno, yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero pues es tu estilo. Lo que sí, entrabas a su oficina y tenía como 6 montones de papeles arriba de su escritorio, así, 6, pero altos. Le decía, mira, la verdad de las cosas, si yo fuera el, el que tiene el asunto que está en el último montón hasta abajo, pues estaría bien preocupado, porque la posibilidad de que llegues a eso pues, va a ser muy baja, ¿no? Entonces, pues ahí tienes atorados una bola de problemas, porque físicamente no te va a dar tiempo de resolverlos, ¿no? Entonces, pero bueno, pues es tu estilo, a mí tráeme ingresos y hazle como quieras, ¿no? Que Dios te... Pero nunca vamos a ser amigos, nunca vamos a ir a comer juntos, ¿no? Porque tú y yo no tenemos nada en común, pero tú eres muy bueno para vender, pues dedícate a vender. Tú vendes y yo me dedico a arreglar problemas. Entonces, pues también es otra cosa que he aprendido, o sea, la gente no la puedes hacer toda igual a ti. Tienes que decir, bueno, este cuate pues tiene estas habilidades y esas habilidades complementan las mías, ¿sí? Entonces yo creo que las relaciones, pues no solo en los negocios, en la vida, son complementarias, ¿no? Yo estoy casado Sí, con una Leo, o sea, es un problema. Estar casado con alguien que es Leo es un problema, porque no sé, es como una maldición que tengo, porque las gentes muy importantes en mi vida todas son Leo, ¿no? Y yo soy Acuario, entonces yo soy Acuario. Entonces los Acuarios, pues somos buena onda, somos así tranquilos. Y los Leo, pues quieren demostrar que son leones, ¿no? Y que son el rey de la selva, y entonces pongan la melena y no sé qué. Entonces, y voy a cumplir 48 años de casado, ¿no? ¿Y por qué? wow, Por 2 razones. Una, porque nos hemos vuelto, somos complementarios, ¿sí? Ella es buena para una cosa, yo soy bueno para otra. Si los dos fuéramos buenos para lo mismo, pues a lo mejor llega un momento en que te aburres, ¿no? Entonces ella a mí me habla de cosas de sus áreas de expertise, de literatura, de arte, y yo le hablo, le digo, ahí te va mi mañanera, ¿no? De todos los días se avienta mi mañanera a la hora que desayunamos, y entonces le tiro todo mi rollo de lo que yo estoy viendo, de lo que yo creo, y entonces le digo, ¿cómo puedes aguantar durante 50 años un güey que todos los días te avienta un rollo como mis rollos? Pero bueno, somos complementarios. está Eh, padrísimo, y yo creo que en la vida tienes que tener así gente que es diferente a ti, que te agrega valor. totalmente. A mí cuando me dicen, ¿y tu currículum? Pues mi currículum, pues no sé, eso no sé qué es, o sea, yo te cuento lo que he hecho y más o menos lo que más o menos creo yo que ha sido importante en mi vida, ¿no? O sea, porque te digo, bueno, pues estudié en la Ibero, luego entré, y luego trabajé en mercadotecnia y luego me contrató otra empresa que me dobló el sueldo, ¿no? Y entonces, pues ya después de que me dobló el sueldo la otra empresa, estaba yo, bueno, en esa otra empresa cuando me doblaron, ya para entonces en Colgate ganaba yo 6,000 pesos. Y entonces me contratan por 12,000 pesos. Bueno, pues mi mujer y yo dijimos ya, de aquí somos ricos. Exacto, ya, sí, Pues no el éramos tan doble ricos es todo. porque yo le compré a mi mujer su primer carro, un Bocho usado, 2 años después de casados. Mi mujer que estaba esperando a mi hija, pues tomaba pecera para ir a ver a sus papás, o sea, andaba en una pecera. Total, pedí un préstamo a la caja de ahorros de la compañía y le compré su bocho, que se desvieló al mes. Entonces, pues era un problema. Pero bueno, pues ya entonces de otro lado me ofrecen el doble de lo que yo ganaba. Dije, no, pues ya somos ricos, ¿no? Con mis 12,000 pesos. Y luego me empezaron a entrenar porque dijeron, pues este cuate, pues como que no es tan güey. Y entonces me iban a mandar a Nueva York a vivir allá para entrenarme en el corporativo. Ya estábamos haciendo maletas, mi mujer y yo, para irnos a vivir a Nueva York, para ser empleado transnacional, cuando me dice mi papá, oye, fíjate que tenían para entonces un programa que estaba empezando que se llamaba Burbujas, y era un programa infantil. Y entonces y estaba haciendo un éxito el programa, estamos hablando de 1979.
Entonces era un exitazo, porque antes pues nada más había puras cosas de Walt Disney o programación de otros lados. Y entonces pues esa serie, que era una serie mexicana o un programa mexicano, pues estaba empezando a ser muy exitoso, porque era diario. Y entonces le dice mi papá, oye, ¿por qué no te vienes a manejar? Pues mi papá no quería que me fuera, ¿no? Me dijo, ¿por qué no te vienes a manejar esto? Y yo dije, pues sí, sí. Porque una cosa que sí he tenido en la vida es que nunca hago lo correcto. O sea, lo que me dicen que es lo que es correcto es lo que no hago. Entonces, lo lógico, y me decían mis amigos, pero ¿cómo si tú ya tienes una carrera en la transnacional y te vas a ir a manejar unos peluches? ¿Estás loco? Pues sí, yo creo sí. Y entonces, pues ya me metí a ese tema, y entonces, pues dije, bueno, pues estos peluches, pues igual se los puedo ir a vender a Sabritas, ¿no? Para que hagan anuncios de Sabritas. Y luego, pues estos peluches, pues también, ¿por qué no hacemos unos shows en vivo? Ahí conocí a tu papá, y entonces, pues de ahí empecé a encontrar el mundo de la mercadotecnia infantil, ¿no? Y bueno, pues así empecé. O sea, y luego pues, había de moda una cosa que se llamaban los pitufos. Y entonces dije, pues ¿por qué no hacemos unas botargas y nos conseguimos unos enanitos y hacemos un show en vivo de los pitufos, ¿no? Y luego me dijeron, no, con enanitos no, porque tienen muy mal carácter, unos niños, ¿no? Y entonces pues pusimos una entrenadora, y entonces tuvimos el show de los pitufos. Y entonces pues llenábamos la carpa astros de eso, del show de los pitufos. Y luego, pues también igual, pero todo fue así, o sea, no fue una cosa programada, la vida fue, pues en la vida a veces decides una cosa, pues no más, ¿no? Y ya, no tienes un plan, o normalmente los planes que tienes, como dice mi papá, quieres ver reír a Dios, cuéntale tus planes, ¿no? Entonces mi plan de ser académico en una universidad en Harvard, pues era en los shows de la Carpa Astros de los Pitufos y Burbujas. Y luego, pues mi vida iba creciendo, iba cambiando mi punto de vista a la medida que mi hija iba creciendo, porque yo veía a mi hija chiquita y entonces decía, bueno, pues tengo shows infantiles, ¿no? Luego ya mi hija pues era preadolescente, y entonces empezamos a hacer cosas. Estaba el programa que hacía tu papá, el de Juguemos a Cantar, y entonces, y había una niña que salía en una cosa que se llamaba Chiquilladas, una niña Lucerito. Y entonces dije, ¿por qué no hacemos un micrófono? Yo veía que mi hija agarraba un lápiz y cantaba con el lápiz. Y entonces dije, ¿por qué no hacemos un micrófono y decimos que es el micrófono oficial de Juguemos a Cantar? Y entonces ahí encontré unos cuates que hacían plástico, y entonces hicimos un micrófono, pero era surrealista, como todo en México, no era micrófono, nada más era la pura, o sea, era como de micrófono de mentiras, pues, de juguete. Y entonces, pues, esta niña Lucerito, hicimos los anuncios del micrófono oficial de Juguemos a Cantar. Y entonces, pues me fue muy bien con ese asunto de los micrófonos de Juguemos a Cantar, y ya entonces fui metiéndome al mundo más de los preadolescentes. Y entonces, pues ahí se nos ocurrió, hicimos otro programa ya que se llamó XETU, y entonces agarramos de conductor a un chavo ahí que era muy rollero, René Casazo, y otra chava, Victoria Rufo, que ahora está casada con un gobernador. Y luego, como estaban de moda los mopeds, y pues yo tenía un taller de hacer botargas, pues hicimos unas botargas que salían también dentro del programa. Y fue un exitazo el programa de XETU en el Canal 2. Y luego me cayeron unos changuitos unos changuitos personas, no changuitos de zoológico, de Puerto Rico, que tu papá había hecho un show con ellos y habían llenado el Estadio Azteca. Y entonces dije, pues este grupo vamos a ver qué hacemos con él. Se llamaba Menudo. Y entonces, pues ya entonces nos metimos al mundo de los adolescentes con Menudo, luego vinieron Timbiriche, todas esas cosas, ¿no? Entonces, pues mi vida se desarrolló en la mercadotecnia musical, muy cerca de tu papá, que algún día cuéntale los corajes que le hacía yo pasar, porque estaban de moda en esa época los grupos, estaban los Hombres G, estaba Mecano, estaba toda esa onda de grupos argentinos y grupos españoles que los controlaba tu papá y Raúl Velasco. Y entonces, pues hacíamos cosas juntos, y entonces me dice tu papá un día, oye, acompáñame a ver a Rosa Lagarrigue. Dije, ¿quién chingados es Rosa Lagarrigue?
No, pues es la representante de Mecano, ¿no? Entonces ahí vamos a ver a Rosa Lagarrilla. Y Rosa Lagarrilla llegó con actitud de yo soy la mera mera de Mecano, ¿no? Y entonces, pues no sé qué, me salió el diablo y le puse una maltratada Rosa Lagarrilla, que tu papá dijo, oye, estás loco, digo, tú sabes quién es Rosa Lagarrilla, no sé quién es, pero a mí que este vieja no me venga a mí a decir aquí que nos conquistaron los españoles, no, no. Este, entonces sí le he hecho pasar muchas penas a tu papá, la verdad. Entonces, en esas andaba yo cuando ya corte a muchos años después, ahí ya tenía yo mi empresa, y entonces mi empresa se dedicaba a hacer mercadotecnia, promociones, todo esto que había ido yo aprendiendo, pues lo hacía, y entonces estaban pues, los grupos musicales, tal, y entonces hacíamos toda esta cosa de las promociones, y por ahí de 1997 conozco a los que iban a ser los Fantásticos, que entonces nada más eran el hijo de Emilio Azcárraga y el amigo del hijo de Emilio Azcárraga, y pues por razones de la vida los conozco, yo ya era más grande que ellos, y entonces pues les empecé a decir un poco cómo era el negocio de la televisión, cómo era el negocio de tal y tal y tal, y de pronto pues se murió el papá de uno de ellos, o sea, el dueño de la televisora, y ya se quedaron ellos manejando la televisora, y me dijeron, oye, necesitamos que te vengas a trabajar aquí con nosotros. Dije, no, espérenme, yo tengo mi empresa, o sea, no. No, es que necesitamos credibilidad, necesitamos canas, ¿no? Necesitan canas. Entonces, pues sí, porque pues, entonces a ver, Emilio Azcárraga haber tenido 29 años, ¿sí? Sí. Entonces, pues sí, efectivamente el papá habían dejado a la empresa un poquito emproblemada, o sea, más bien bastante emproblemada, y entonces, pues me dice, no, ven, tienes que venir aquí porque no nos creen y pues, necesitamos canas. Y dije, bueno, pues, ok, pues está bien, ok. O sea, tú no trabajaste en la época del papá, de Azcárraga Milmo. A ti te tocó ya la nueva. Bueno, lo que pasa es que yo fui un puente de transición muy interesante porque yo crecí en la Televisa del Tigre y de mi papá. Mi papá tenía el Gafete 4 de Televisa. Entonces yo crecí en esa Televisa, o sea, yo conocía cómo era ese mundo y pues lo que yo creo que fue útil, que es que fui como una transición entre una generación y otra, ¿sí? O sea, fui como la generación intermedia, entonces no hubo porque lo que pasa mucho en las empresas familiares o en las empresas es que cuando se muere el patriarca, luego se vuelve un desmadre, ¿sí? Y se pelean los hermanos o sea, normalmente después de un gran personaje viene una especie de vacío en la vida, ¿no? O sea, se queda como así. Y entonces yo creo que lo que sirvió en Televisa es que pues yo pertenecía a la Televisa de antes, pero pues más o menos tenía yo la óptica desde afuera y bueno, pues entonces les digo, bueno, pues unos 2 años aquí vengo y ya. Ahí otra vez mis amigos me decían, bueno, tú estás loco, cabrón. O sea, todos trabajamos para tener nuestra empresa, ser independientes. Tú ya tienes tu empresa y eres independiente y ahora quieres ser empleado. Bueno, pues sí, y yo, pues sí, sí. Y entonces estuve ahí 18 años Wow. y los dos se convirtieron en 18 pues la verdad fue una transición muy interesante. Fue una transición muy interesante porque obviamente el que llega nuevo quiere cambiar todo lo que había. Uh-huh. Eso es por ley, ¿no? O sea, Y no más estamos... cuando se sentía antiguo, me imino. O sea, justo Sí, se había quedado una. y lo estamos viviendo en México y lo vivimos en todos lados. El que llega dice lo que estaba está mal, chicazo mal, ¿no? O sea, entonces el que llega quiere cambiar todo. Y luego la realidad, nadie le ha podido ganar a la realidad, que yo sepa, nadie le ha podido ganar a la realidad. Y la realidad pues te va ajustando, ¿no? Entonces pues hay cosas que puedes cambiar, cosas que no puedes cambiar. Y entonces pues en Televisa, la verdad, se pudieron cambiar muchas cosas, otras no se pudieron cambiar, pero pues en el proceso estuvo muy interesante, ¿no? Y luego viene ahorita lo que pasa es que pues ese mundo, ese paradigma de bueno, mientras estaba yo en Televisa, pues lo que hacía ya era muy aburrido, porque yo tenía equipo, como te digo, con 4 gentes, pues yo manejaba todas las áreas que yo manejaba, pero tenía equipos de alto rendimiento.
Entonces, pues yo algunas tardes pues ya me aburría, ¿no? Porque estaba yo ahí, y entonces me inscribí en la Ibero, que me quedaba enfrente, y entonces hice una maestría en historia, ¿no? Entonces, pues iba yo ahí a clases, y luego pues ya, hacíamos sesiones largas hicimos un grupo, y entonces, pues, hice ahora sí que a costillas de Televisa hice mi maestría en historia, que era lo que yo originalmente quería cuando estaba yo en la Ibero, ¿no? Entonces, bueno, me tardé unos 20 años para hacerlo, pero finalmente pues ya me volví historiador. Está Y genial eso, qué padre que no soltaste ese sueño, esas ganas. yo creo sinceramente que la vida no es construir un currículo, la vida es hacer las cosas y luego te volteas para atrás y dices, oye, pues hicimos esto, pues ya lo hicimos, ahora vamos a ver qué más hacemos, ¿no? A mí no me gusta estar viendo para atrás porque es una pérdida de tiempo. Bueno, decir, bueno, es que cuando hicimos, bueno, pues eso ya hicimos, o sea, ya luego nos picudeamos, ¿no? Yo me acuerdo que di clases de varias cosas. Obvio, para entonces ahorita me vas a preguntar de lo de la mercadotecnia política, pero ahorita voy a eso. Entonces daba yo clases de diferentes cosas. Una de esas fue, bueno, déjame entrar entonces al otro tema. Cuando estaba yo encargado de los ingresos de Televisa, pues yo vi que el sector público pues era un mercado no explotado. O sea, porque los gobernadores pues tienen necesidad de anunciar sus cosas, de sus obras, sus proyectos. Y entonces dije, bueno, pues vamos a empezar a hacerles proyectos a los gobiernos de los estados para que hagan difusión de su obra, ¿no? Porque el gobernador, a ver, todos los alcaldes quieren ser gobernadores, ¿no? O diputados o senadores. Luego todos los diputados quieren ser senadores y todos los senadores quieren ser presidentes, ¿no? O sea, Ujú. en la política así es la cosa, ¿no? El que es el chalán del pueblo, luego quiere ser el presidente municipal del pueblo. Y luego el presidente municipal del pueblo, pues quiere ser el no sé qué y el no sé cuánto. Entonces, pues todos quieren progresar. Y pues igual pasa con los gobernadores, ¿no? Los gobernadores, pues quieren que se difunda su obra, y entonces en ese tiempo era, no había leyes que prohibían eso, o sea, se le podía vender a los gobiernos estrategias de comunicación. Y yo tenía un área dentro del área de ventas que eso hacía estrategias de comunicación para diversos gobiernos de diferentes estados. O sea, que querían anunciar su obra. Y ahí conocí a Peña Nieto, que era ¿Cuándo, o sea, qué año era esto que es esta posibilidad de la mercadotecnia política? ahorita te digo, como por ahí del 2000. Bueno, habíamos ya resuelto un poco el problema de ventas de Televisa, pero ya Televisa, cuando estás en bolsa, pues siempre, digo, el que invierte en la bolsa quiere crecimiento, crecimiento, crecimiento. Entonces había una presión muy grande para aumentar los ingresos de Televisa, ¿sí? Y pues, y si la economía no crece tanto, pues los anunciantes tampoco tienen tanto dinero para invertir. Entonces tienes que abrir otros mercados, o sea, tienes que buscar más clientes, lo que te digo, buscar más clientes, tienes que encontrar otros lugares, pues porque el anunciante de la televisión pues tiene hasta cierto presupuesto y ya, ¿no? Entonces, y no tiene mucho más presupuesto que el que tiene el crecimiento de la economía, porque si una marca vende X cantidad, pues le puede dedicar tanta cantidad a publicidad, pero si no vende todo eso, pues no tiene tanto dinero para publicidad. Entonces, en buscar otros mercados, pues había que hacer muchas de esas cosas, y una de esas cosas fue que encontré que había un mercado muy poco explotado, que era toda la parte del sector público, que tenía necesidad de comunicar sus carreteras, sus programas de vacunación, pues todo lo que ahora le llaman comunicación social, ¿no? Para que no suene mercadotecnia, que es una palabra que ahí le saca ronchas a la gente. Pero bueno, la palabra comunicación social es un eufemismo de mercadotecnia, ¿no? O sea, comunicación social. Pero pues o sea, la mercadotecnia sirve para vender cosas, personas o servicios. Es para lo que sirve. Cosas, personas o servicios. Y
también decía mi papá, que las cosas se venden por dos razones nada más. Una, o porque sirven o porque están de moda. Y cuando sirven y están de moda, son unos exitazos. ¿Sí me explico? Entonces, y analízalo tú o cualquiera, tú analiza por qué compras una cosa, ¿sí? Compras una cosa o porque te sirve o porque está de moda. Totalmente. Y, y todavía es válido el índice piñata. Vas a decir, ¿qué es eso, no? ¿Nunca has Ujú. oído el índice piñata? No. Lo puedes aprender en Harvard. Mira, el índice piñata es cuando tú quieras saber qué está de moda, pasa por enfrente de una tienda donde vendan piñatas. Y lo que veas ahí es lo que está de moda. Si tú vas, Totalmente. si tú vas ahorita por la calle y buscas una tienda de piñatas, te vas a encontrar una piñata del COVID. Ese es el índice piñata, ¿sí? Entonces, bueno, Me encantó. es, es una lección también básica de mercadotecnia que yo aprendí, ¿no? O sea, las cosas o porque sirven o porque están de moda. Y cuando Está sirven y genial. están de moda, se vuelven un suceso gigantesco. Entonces, bueno, cuando abrimos esta área digamos, Comunicación social. de comunicación, sí, de vender estrategias de comunicación social para aumentar los ingresos de Televisa, pues tuvimos, pues yo lo único que hice fue aplicar, eh, o sea, yo luego leo lo que dice Proceso de Mí, lo que dicen no sé qué, no sé cuántos, y es interesante. Yo lo único que hice es aplicar la lógica del que me enseñó en la Merced, que hay uno que compra y uno que vende, la lógica, o sea, simplemente las lógicas básicas de la mercadotecnia y la distribución, nada más. Y eso lo transporté, esas aplican para una cosa, para una persona o para un servicio, simplemente, ¿no? Eso en esencia es lo que nos dedicamos a hacer. Entiendes el problema de tu cliente y buscas cómo solucionar el problema de tu cliente. Y pues nos tocó, hicimos muchísimas cosas y luego como ya lo de la venta comercial ya me aburría un poco porque ya tenía yo un equipo bueno que se dedicaba a eso, entonces pues me dedicaba a inventar jaladas, ¿no? Por ejemplo, venía el año del Bicentenario y también por casualidad, el año del Bicentenario, ¿no? 2010 creo. Sí, 2010. 2010. Entonces, 2010, también de casualidad un día me pide una cita Jaime Camil, ¿no? Y oiga, que lo busca el señor Camil. Y ese güey, ¿quién es? No, pues es un actor. Ah, ¿y? No, pues que quiere hablar con usted, pues a ver qué pasa. Y entonces, entra y me dice, oye, es que vengo de ver a Emilio. Y a ver, vamos a hacer una cosa. Te sales, vuelves a entrar. Si me vuelves a decir Emilio, ya no te voy a hacer caso. Entonces, no me avientes nombres porque no me gusta que me avienten nombres, ¿no? Si tú tienes algo interesante o por alguna razón quieres hablar conmigo, no avientes el nombre de nadie porque eso sí me pone de muy mal humor. Entonces, a tus órdenes. No, pues es que lo que pasa es que yo quiero hacer un viaje. Es que fui a ver, entonces ya me dice al señor Azcárraga, le dije, ¿y? No, pues es que le fui a pedir que me ayudara con lo de la gasolina. Le dije, ¿cuál gasolina? No, pues es que yo vi una película de ¿cómo se llama? Ewan McGregor, no sé qué. Y Ujú. entonces es un road trip, ¿no? Es una cultura cinematográfica. Es todo un género en Estados Unidos, ¿no? Las road movies, ¿no? O sea, es como, es una cosa icónica en el cine americano, las películas de viaje, ¿no? Eh, por ejemplo, Ruta 66, todo ese tipo de cosas. Total, este cuate había visto un documental y entonces dijo, es que yo quiero hacer una life-changing experience. Le dije, o sea, no, pues yo quiero recorrer en moto todo México con un cuate mío que es Jorge Poza, otro también de la tele. Y entonces, pues queremos ver si nos ayudan con lo de la gasolina, de las motos. Y entonces dije, chingada, pues esto sí me va a servir. Le dije, a ver, porque yo tenía lo del Bicentenario, ¿no? Dije, ¿qué hacemos para el Bicentenario? Y le dije, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer la ruta del Bicentenario. Yo te voy a decir a qué ciudades vas a ir en tu moto
Y no solamente te voy a pagar la gasolina, te voy a dar las motos, ¿sí? Entonces yo te doy las motos, la gasolina y te digo, mañana vas a llegar a San Miguel Allende, y entonces San Miguel Allende, en la televisión vamos a hacer un enlace en el que Poza y Camila están en la ruta del Bicentenario y aquí estamos en la plaza y entonces aquí está la cabeza de Hidalgo y lo que sea. Ahí te voy diciendo yo ciudad por ciudad. Entonces hicimos la ruta del Bicentenario, ¿no? Pero la ruta del Bicentenario empezó simplemente porque un cuate quería que le ayudáramos con lo de la gasolina, ¿no? Todo esto para decirte que en la vida, la verdad, el que traiga trazado un plan y entonces diga, y entonces pasado mañana, y entonces después, no, no es así. O sea, hay oportunidades, hay disrupciones y hay oportunidades que salen de las disrupciones, ¿no? Y todo problema tiene no una solución, todo problema tiene una oportunidad. Es lógico decir, no, pues todo problema hay que buscar la solución. No, 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 hay que buscar la oportunidad. Órale, bye, Mil bye. gracias, Alejandro. Cuídese. Gracias, Saludos a Cata. bye. Gracias. Bye, bye. Wow MX.tv